ver lo de la clase de hoy. Bueno, ¿me escuchan ustedes? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, Yo la escucho medio cortado igual. Se la escucha medio cortado igual. Sí, me anda mal la señal acá de internet. Bueno, Leonardo Agustín Cortazo. Acá. Bueno, muy bien el examen. La nota es 8. Gracias. Bien, Almirón Pintos, Gastón Damián. ¿Está? Almirón. Almirón. ¿No está Almirón? Bueno. Después, Basílico Camila Belén. Sí, profe, acá estoy. Bueno, Camila, estuvo justo, muy justo el examen, pero bueno, es un 4. Gracias. Muy justo. Profe. Te recomiendo estudies más para el segundo parcial. Porque los que tienen la nota, esta sería una nota de un 4 menos, los que tienen 4 menos, si Pasa, profe, te cuento, no para justificarme, ¿no? Pero no me cuentes, o sea, así no. Yo lo único que te digo es eso, para la próxima, estaba muy justo, estudió un poco más, nada, después cada uno sabe, no es mala voluntad, pero no me quiero, porque si no todos tenemos cosas particulares y son total como 150 alumnos, y todos me van a decir las cosas particulares, como que tengo que empezar a tener como consideración con todos, y bueno, la verdad que me parece que lo más justo es no, por lo menos para mí, no, bueno, no enterarme. No por mala voluntad, sino porque así soy lo más justa con todos, ¿no? Después tenemos Albarracín Agustina. Sí. Está ahí, bueno, la nota es un 6, estuvo muy bien el examen. Así que... Bueno. Bien, después Vallejos Camila. Bueno, la nota es un 5. Aprobado, todos ya saben que tenemos 4 pruebas. Bueno, Coronel Lourdes está. Bueno, 6 es la nota. Andrade, Ariana. Profe, ¿me puede decir la nota que no se pudo conectar? Bueno, ella tiene un 4 menos, así que si tiene otro 4 menos, el próximo tiene que ir a recuperatorio. Está condicional la nota, de cómo va la evaluación del cuatrimestre. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Y está ausente, le pongo hoy porque después me tengo que acordar quiénes estuvieron y les di la nota. Jiménez Bahía Camila. Sí, profe. El examen estuvo muy bien, es un 7. Ah, bueno, gracias, profe. Astuena Florencia. Sí, profe. El examen estuvo bien, la nota es un 5. Gracias. Bueno, Díaz Evelyn. Sí, acá, profe. Bueno, el examen estuvo justo, es un 4. Bueno, gracias. Diseño Olivares. Acá, profe. Bueno, el examen estuvo bien, la nota es 6. Gracias. Bueno, Cardoso Débora. Cardoso Débora. ¿No? Bueno. No está.
Bueno, después Aragones, Joaquín, Acá, profe, presente. está desaprobado el examen. Flores, Carla, Micaela. Presente, sí. Bueno, Carla, el examen está muy justo, es un 4 menos. Así que, Está bien, gracias, profe. ¿cómo seguimos el cuatrimestre? Bien. Después tenemos a Carbonelli, Neira, Julieta. Sí, profe, acá estoy. Bueno, el examen no llegó para aprobar. Ok, gracias. Bueno, después tenemos Flores, Axel. Después tenemos Brusco, Ludmila. Sí, profe. Bueno, el examen estuvo muy justo, es 4 menos, estuvo muy justo. Bueno, gracias, profe. Bueno, Fernández, Daniela, Analía. Sí, profesora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Igual que Ludmila, el examen estuvo muy justo, tienen un 4 las dos condicional. ¿Estamos? Bueno, gracias. Ares, Noelia. Sí, profe. Bueno, el examen tuyo no alcanzó con el puntaje necesario, así que está desaprobado. Alcaraz, Federico. Alcaraz, Federico. Alcaraz, ¿no está? Bien. Después tenemos Coronel Gastón. Profe, En el acá chat, profe. está hablando del chat. Ay, Sí, ¿qué me Federico dicen? está. Me leen porque no lo estoy viendo las notas, no estoy viendo el chat. ¿Qué dice? Dice que está presente, Alcaraz. Presente. Decirle que la nota, el examen estuvo muy bien, la nota es 6. Bueno, después tenemos a Coronel Gastón. Después tenemos a Duarte Elías Fabián. Sí, profe, acá. La nota es 6. Joya, gracias. Bueno, y después Camacho Ana. El examen ahí está el de Camacho, no alcanza para aprobar. Bien, ese es el tema 1. Después había un segundo tema que era el tema 2. Bueno. Bueno, en el tema 2 tenemos a Sánchez Martina. Acá, profe. Bueno, Martina, el examen no alcanzó con el puntaje necesario, así que la nota está desaprobada. Bueno, profe. Bien. Después tenemos a Guarchioni Camila. Presente. Bueno, el examen está aprobado, la nota es 5. Bueno, después tenemos a Miguel, Evelyn, Giselle. Acá, profe. Bueno, el examen está aprobado, la nota es 5. Gracias. De nada. Después tenemos a Vivaldi, Florencia. Sí, profe. Bueno, el examen no alcanzó con los puntajes necesarios para aprobar, ¿eh? Okay, Micaela Peña, ¿está? Sí, Micaela profe. Peña. Estamos igual que Florencia, no alcanzó el examen para aprobar. Bueno, profe. Después tenemos Luna, Marcos, Antonio. Acá presente. También, estás igual que las chicas. Genial. Después tenemos a Letieri, Regazzoni, Andrés. Acá.
Presente. Bueno, el examen estaba bien, la nota es 6. Gracias. Juárez Zulma, Sí, acá, profe. bueno, el examen está correcto, la nota es 5. Bueno, gracias. Sobral Hilda Trinidad, Te contestó por el chat, profe, que está ahí. bueno, muchas gracias. El examen no alcanzó el puntaje suficiente, estaba desaprobado. Guerrero Jessica, Hola, profe. ¿qué tal? Bueno, Jessica, Hola. tu examen está muy justo, le ponemos 4 menos, pero recordá que está ahí pendiente de ver cómo va la evolución de el otro examen, y quizás a los que tienen así la nota muy con el 4 menos, por ahí hacemos alguna actividad extra o algo para ver. Bueno. Bueno, Después, gracias, profe. no, al contrario. Neira Ailem Agostina. Acá, profe. Bueno, Agostina, no, el examen tuyo no alcanzó con el puntaje ahí mínimo para aprobarlo. Flores Sol, Presente, profe, acá estoy. también estás igual que Agostina, no alcanzaron ahí con los puntos. Escalicia Agustina. Escalísimo está. Bien. Bueno, después tenemos Solano Ana Clara. Profe, me dijo que no se puede conectar, si me puede decir. Agustina Escalice. Sí. Está desaprobado el examen de ella. Dale. Yo estoy, profe Solano. Bueno, está bien el examen, está aprobado, la nota es 5. Gracias. No, de nada. Bien. Flores Natalia. Acá, profe. Bueno, el examen no alcanzó con el puntaje para aprobar, Natalia. Bueno, profe. Bueno, después tenemos Pintos Malvina Soledad. Sí, profe, presente. El examen está desaprobado, no alcanzó con los puntajes. Tevez Jessica. Sí, acá estoy. Bueno, el examen estuvo bien, muy bien. El examen tiene una nota de 6. Gracias. De nada. Después, Sabatinelli Santiago Daniel. Sí, acá, profe. Bueno, el examen no alcanzó con el puntaje para aprobar. Gracias. Cristian. Sí, profe. Bueno, Cristian, el examen estaba muy justo, así que le puse 4 menos a consideración, ¿está bien? Bueno. Bien. Raineri Franco. Sí, profe. Bueno, el examen estaba bien, la nota es 5. Muchas gracias. Munda Micaela Vanessa. Sí, profe, acá estoy. El examen estaba muy bien, la nota es 6. Iramaín Hernán. Sí, profe. Bueno, el examen no alcanzó con el puntaje necesario para aprobar, así que quedó desaprobado. Después, Gracias. Núñez Manuel. Presente, profe. Bueno, el examen estaba bien, la nota es 5. Después tenemos a Jerez Emanuel Carlos. Sí, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Emanuel no alcanzó la nota para aprobar. Ok, gracias. Nada. Sotelo Giuliana. Acá, profe. El examen estaba bien y la nota es un 5. Núñez Nicolás. Núñez Nicolás. Bueno, se fue de viaje. Roldán Tamara Ilem. Acá, profe. Bueno, Tamara, el examen está muy bien, la nota es 6. Gracias, profe. Profe, ¿puedo aceptar a un compañero que está esperando, porfa? Sí, pero supuestamente se admiten solos. A ver. Denme un segundo, ¿eh? ¿Cómo
¿Cómo se llama el compañero? Gabriel. ¿Gabriel Quispe? Ay, no sé, dice Gabriel nomás. Decirle que no tengo para admitirlo. A ver que intente de nuevo, que se desconecte y se vuelva a conectar. Dale, ahí le digo. Dijo que es San Paolesi. ¿Cómo? San Paolesi. San Paolesi. No tengo ninguno acá esperando ahí. Bueno, ahora, si no puede, después busco la nota y se la comento. Dale, profe, gracias. Jiménez Matías. Jiménez Matías. Jiménez. ¿No está? Bien. Después tenemos a Gauna Leonardo Miguel. Sí, profe. Bueno, no alcanzó Leonardo el examen. Vos me contestaste todo. ¡Ah! Porque se me acababa el tiempo y me pedía que... Que pases la pregunta. Claro. Ah, bueno, yo digo que está bien. Bueno, No, era que se acababa el tiempo y me dijo que tenía que completar. Está bien, muchas gracias. No, yo no entendía, ahora te entiendo, pero cuando lo estaba mirando digo, ¿por qué me puso todo así? Bueno, Sí, no era porque le había llegaba. preguntado que no me dejaban enviar el formulario. Ah, está bien. Bueno, muy bien, Leonardo. Bien, Pombo Nicolás Agustín. Acá, profe, presente. Bueno, el examen está ahí justo, está bien. Es un 5, está bien el examen. ¿No? Gracias, profe. De nada. Espejón Magalí Mercedes. Acá, profe. Bueno, el examen estaba bien. Es un 6, tenés un 6. Ramírez Matilde. Presente, profe. No llegó a alcanzar Matilde la nota. Bueno, Ibarvive Sofía. Presente, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sofía tampoco alcanzó la nota tuya, los puntos para aprobar el examen. Ok, gracias. De nada. Krajar, Acá. Abigail. Bueno, el examen estuvo muy bien y la nota es 7. Gracias, profe. De nada. Rojas Rosario. ¿Está Rojas Rosario? No. Bueno. Después tenemos a Puca Zulma Mariana. Después tenemos a Fernández do Amaral Milagros. Acá, profe. Muy bien, la nota es 5. Quispe Gabriela Soledad. Acá, profe. Bueno, la nota estuvo justita, es un 4 justo. Dele, gracias. Fumagalli Nicolás Alejandro. Fumagalli Nicolás. Bueno. San Paolesi, el chico este que se quería conectar, no está aprobado. Ya se conectó, me parece, profe, igual. Sí. Muy bien, Gabriel, no alcanzó la nota para aprobar el examen. Bueno, gracias. Champa Mauro Alejandro. Champa Mauro. Presente por el chat, profe. Está escribiendo por el chat. Bueno, el examen estuvo bien, la nota es un 6. Y el último es Heredia Macarena. Sí, presente. Bueno, Macarena no alcanzó la nota para aprobar el examen. ¿Estamos? Bien. Bueno, Profe, sí. ¿nos podría dar las respuestas correctas para comparar con las nuestras? Sí, cómo no. Por Con los ejemplo,
Una pregunta, con los que llegamos al 4 menos, dijiste que vas a dar algo como... Déjenme ver cómo vamos en el cuatrimestre. Si el otro examen está muy bien, sí. Si el otro examen está muy bien, no, ya está, o sea, está aprobado. Si el otro examen está muy flojo, igual que este, no, ahí va a haber que reforzarlo. Bueno, perfecto. Y si está mal, bueno, iremos a recuperatorio directo, ¿no? Profe. Sí. La idea es incentivarlos a que ustedes estudien, que estuvieron muy justos y que hay que por ahí dedicarle un poco más, más que nada les aviso para que tengan en cuenta que por ahí no se confíen, porque si les pongo un 4 y les digo, no, está aprobado, y la verdad que estuvo muy justo, me parece que es no alertarlos a ustedes de que tienen que no confiarse, ¿no? Por eso me tomo el trabajo de decirles esto, ¿no? Porque si les digo directamente 4, por ahí ustedes confían y realmente estaba muy, muy justo. Profe, una consulta. Almirón Gastón, yo no sé. Escúchame, ¿te acordás qué tema eras? El tema 1. Tema 1, dame un segundo. Me dijiste Almirón, ¿no? Sí. Bueno, el examen está muy bien, es un 7, Gastón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bien. Ya. Perfecto, dame un segundo que busco el tema 2. Jiménez, ¿me dijiste? Jiménez Matías, la nota es un 4 muy justo. ¿Está bien? De nada. Bien. Profe, Bueno. lo mismo, me diría la nota de un compañero. Decime. Axel Flores. Y escúchame, ¿sabés que creo que era el tema 2? Me dijiste que era... ¿Me dijiste cómo? Axel Flores. Flores. Flores Agustina tengo una, ¿no? Axel, Flores Axel. No, no tengo ninguno. A ver, en el tema 2 no hay ningún Flores. O sea, tengo a 2 chicas. Del tema 1 puede ser, profe, que haya nombrado. Bueno, lo busco. Ah, no, esta es otra. Flores Axel. Sí. No alcanzó con la nota para aprobar. Ah, bueno, dele, muchas gracias. No, por favor. Bueno. Una consulta, lo de hoy que vamos a ver como clase, no bajaste, ¿no? Un trabajo, no lo subí porque quería ver ahí cómo andábamos con el tiempo de hoy de la clase. Pero bueno, entendiendo que ahora el fin de semana va a ser más largo, quizás, aunque no lleguemos... Profe, ¿cómo podríamos hacer para ver las respuestas correctas? Ahora te las digo, quédate tranquilo. Bueno, sí, hoy tendríamos que ver los conceptos de macroeconomía. Ustedes el martes con Juan Pablo vieron evolución del pensamiento económico.
Hoy tendríamos que ver la definición de macro, porque ya esta parte de la materia vamos a trabajar, cerramos el capítulo de micro, y vamos a hacer la parte de introducción a la macroeconomía. Y hoy deberíamos, la próxima clase, el viernes próximo, tendríamos que ver lo que se llama contabilidad nacional. Y bueno, y después empiezan más... Profe, no se la escucha. Yo no la escucho. No, profe, yo no. Sí, no la escuchamos. No, profe, no te escuchamos. No, profe. Hola, hola. Ahora sí, profe. Sí. Toqué algo sin querer. Bueno, no me escucharon nada. Bueno, lo que les estaba diciendo que hoy teníamos que ver nada más la definición de macro. Los que siguen el tema del libro, es el capítulo 14 del libro, que hice una visión panorámica de la macroeconomía. Y la semana que viene, el viernes próximo, si Dios quiere, cuando retomemos las clases conmigo, vamos a ver contabilidad nacional, que ahí vamos a ver los valores específicos de PBI, cómo se toman las cuentas nacionales, ¿sí? Entonces, ¿el libro es a partir del capítulo 14? Sí, la segunda parte que vamos a ver ahora del libro es a partir de la unidad de macroeconomía. Depende de la versión que tengan del libro, es del 14. No, este no tiene material específico. Vamos a retomar la semana que viene con la contabilidad nacional, que es la forma de medir a la macroeconomía y las cuentas nacionales. Lo que hoy teníamos que ver es nada más la definición de la macroeconomía. Y la macroeconomía simplemente es ver en forma agregada las principales variables económicas y con eso poder tener con 3 o 4 números cuál es la realidad económica de los países. ¿Qué es lo que mira la macro? La macro lo que mira simplificadamente son los principales agregados económicos. Los principales agregados económicos que van a ver, o las variables agregadas, van a ser, que lo vamos a ir viendo cada una de estas clases, es el consumo, que engloba a todos los bienes y servicios que adquieren las familias. Después vamos a tener la variable que inversión, que es la inversión agregada, tanto del gobierno como de las familias. Después vamos a tener el gasto, que son todas las erogaciones que hace el Estado para llevar adelante la actividad propia del Estado, proveyendo bienes y servicios públicos. Después esas son como las 3 primeras, y después vamos a ver el sector externo, que está representado específicamente por la balanza de pagos. Entonces, ¿cuál es la principal característica que tiene la macroeconomía? Que con 2 o 3 variables, como yo les contaba recién, uno puede ver la realidad económica de un país. ¿Cuáles son las principales variables agregadas que nosotros vamos a ver? Bien. ¿Qué es lo importante cuando uno habla de economía de los países? Que les permite reflejar rápidamente cómo está la situación económica de un país. Vamos a ver. Primero, el nivel de crecimiento económico que tenga. El crecimiento económico va a ser cuánto crece el PBI. El PBI es la riqueza del país de un año al otro. Entonces el crecimiento va a reflejar esta variación de si se ha incrementado el PBI o no de un año al otro. Después, la segunda variable importante es la tasa de desempleo que tenga un país.
Si un país tiene una tasa de desempleo alta, va a reflejar que hay capacidad ociosa, que hay gente que está queriendo trabajar y no puede trabajar. Eso está marcando un desequilibrio en la economía de los países. Y tercero, lo que vamos a ver es el déficit público. El déficit público es la diferencia que va a existir entre los ingresos que tiene el Estado y los egresos que tiene el Estado. Esto también va a marcar, sin lugar a dudas, una tendencia en economía, porque nos va a marcar si el Estado está funcionando correctamente en la medida que puede de acuerdo a la economía de un país. Entonces, estos tres, sumado a otra variable muy importante, me la estaba olvidando y es la más importante en este momento para nuestro país, que es la de la inflación. La inflación también va a reflejar cuál es la realidad de la moneda y cómo está llevándose adelante la política monetaria de los países, va a reflejar, entonces, si un país crece, tiene un PBI, una variación del PBI positivo, si un país tiene una baja tasa de empleo, si un país tiene una inflación baja y tiene a su sector público equilibrado, ustedes con 4 números van a tener una aproximación de cómo es la economía de ese país. Sin entrar en detalles de cómo es la producción, cuáles son las principales actividades económicas, cuáles son las características de la sociedad, sin entrar en ese detalle, ustedes lo que les permite la macroeconomía es, con 4 números, ver las realidades económicas de distintos países y se miden a lo largo de todos los países en forma igualitaria para poder ser comparables. Entonces, la macroeconomía sirve para ver esto en valores muy simplificados, realidades o estructuras económicas distintas. Si yo les digo, este país tiene una tasa de crecimiento del 10%, una tasa de desempleo del 4%, una tasa de inflación anual del 3% y un déficit fiscal del 2%, ustedes van a tener una realidad del país. Si ustedes dicen, tengo un país donde la tasa de crecimiento es negativa, o sea que la economía se achicó de un año al otro, la tasa de desempleo es más de 2 dígitos, o sea, más de 10%, si la inflación es de un 50% y el déficit público es del 7%, 10%, ustedes, sin hablar de nombres de países ni nada por el estilo, ustedes van a decir, ¿a dónde me quiero ir a vivir? Me quiero ir a vivir al primero. ¿Ven? Bueno, esos simplemente son datos que les permiten a los inversores, datos muy básicos, muy sencillos, identificar las distintas economías de los países. Después, con más detalle, a lo largo de esta segunda parte de la materia, nosotros vamos a ir viendo cómo se componen esas variables. Les dije 4 variables básicas: crecimiento del PBI, desempleo, tasa de inflación, sector público. La quinta variable que cierra todo el círculo, ¿cuál les parece que va a ser? ¿Qué otra variable importa en los países? Profe, La perdón, población. dijo crecimiento del PBI, sector público, desempleo e inflación. Crecimiento del PBI, primero, el PBI, ¿cómo crece de un año al otro? Segundo, desempleo. Tercero, inflación. Cuarto, equilibrio del sector público. Y ahora me falta la quinta. Es lo mismo déficit público, ¿no, profe? O sea, es lo mismo decir déficit público. No, el déficit público lo que te está marcando que ya el gasto es menor a la recaudación. Uno lo que busca a veces es el equilibrio económico, el equilibrio del sector público. O sea, que esté en equilibrio quiere decir que lo que recaude sea igual a lo que gasta. El déficit ya vos ahí estás diciendo que tiene una insuficiencia para recaudar lo que gasta. Y cuando vos tenés lo contrario, ¿cómo se llama? Superávit.
Exactamente, superávit público, que es cuando tiene un país, el sector público de un país tiene más recaudación, más ingresos de los que gasta. Bien. ¿Y la última variable? ¿Déficit de la balanza de pagos? Exactamente, déficit del sector externo o déficit de la balanza de pagos sería ya tendencioso. Lo que uno tendría que decir es cuál es el equilibrio, cuál es el valor de la balanza de pagos o cuál es el resultado de la balanza de pagos. El resultado de la balanza de pagos puede tener 3 valores. Uno que esté en equilibrio, o sea que el país gaste o compre del resto del mundo la misma cantidad en valores monetarios de bienes que exporta. Otra circunstancia podría ser que en realidad el país exporte más bienes y servicios de lo que importa, por ende en este caso tendría un superávit de la balanza de pagos. Y en otro contexto podría ser que un país tenga mayor egreso por la compra de bienes y servicios del extranjero y por la salida de capitales, y entonces tenga un déficit en la balanza de pagos. Eso va a reflejar, es la última variable, que con esas 5 ustedes van a tener un diagnóstico o una aproximación a la economía de cada uno de los países, ¿no? Profe, ¿puede repetir así rápido cómo era el orden? Porque las anoté desordenadas. Entonces, primero PBI, igual el orden no altera, en este caso no altera los factores, ¿no? Pero la primera siempre que uno ve es el crecimiento, o sea, si un país tiene todo lo otro medio desordenado, pero va creciendo, va a ir tendiendo a ordenarse. El problema es cuando el país no crece, por eso es como que dice una visión global, la macroeconomía, que es la página 251, el capítulo 12. Nosotros a partir de la semana que viene vamos a ver el capítulo 13, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Capítulo 13. Y si Dios quiere, vamos a ver para el segundo parcial toda esta parte de... que nos Profe, de paso, ¿le puedo preguntar si tiene a mano qué capítulo es, el nombre al menos de lo que vimos el martes, ¿sabe? Lo de evolución del pensamiento económico. El martes, dame un segundo que lo miramos. Gracias. Porque es la historia del pensamiento económico y a veces está, depende del libro, a veces está adelante o a veces está atrás. ¿Vieron a Manuel Belgrano el otro día o no? No. No, profe. No. Bueno, uno de los objetivos de la materia es que conozcamos la obra de Manuel Belgrano en términos económicos. Manuel Belgrano es el primer economista sin título, porque cuando él era abogado de formación, pero porque no existía todavía la carrera de economía como hoy la conocemos, pero claramente tenía un pensamiento económico y una visión del país, de cómo debía desarrollarse y cómo debía crecer. Y es tan importante el legado que tuvo Manuel Belgrano en nosotros, más allá del legado que nosotros conocemos como prócer, ¿no? Uno siempre lo asocia a la creación de la bandera, bueno, de la escarapela y de su patriada, y como a veces uno lo conoce como militar, pero en realidad él no era un militar formado, lo mandaron a luchar por la independencia o por la gestación de Argentina como
como un país con un gobierno patrio propio y a tratar de, bueno, de sentar las bases para que después San Martín lograra finalmente. San Martín, a diferencia de Belgrano, sí era un militar formado, sí tenía una visión estratégica de la milicia. Belgrano no, pero bueno, él tenía tenía una visión de cómo debía Argentina desarrollarse, y bueno, y en ese sentido también luchó como militar, ¿no? Pero realmente no tenía, su formación no era militar. Sin embargo, lo más trascendente de la función de Manuel Belgrano fue justamente el legado que dejó en materia económica. Él era un adelantado, un adelantado a su época, tenía una visión ya en 1800, a comienzos del siglo XIX, de cómo Argentina debía desarrollarse, que le debía dar mayor importancia. En aquel momento él consideraba que había que desarrollar el sector agropecuario, y también conjuntamente con el sector agropecuario había que desarrollar la industria del país. Él tenía un pensamiento fisiócrata. Si uno lo relaciona a ustedes, el otro día vieron Historia del Pensamiento Económico. Bueno, el pensamiento fisiócrata es aquel que emana de Francia específicamente, que es Ness, uno de los principales exponentes, y hablaba de la importancia de la producción del sector agropecuario, ¿no? Y de la tierra y de la transformación y el circuito económico. Bien, lo que él pensaba, Manuel Belgrano en particular, era cómo debía Argentina insertarse en el comercio internacional y cómo debía insertarse estratégicamente. Bien, ahí encontré. En lo que vieron ustedes el martes es la página 546, que habla del modelo de Smith, de Malthus, que está en la página 546. Después tienen el modelo neoclásico y el cambio tecnológico, las fuentes del progreso tecnológico endógeno, las fuentes del crecimiento y del enfoque de la contabilidad, toda esa parte. Ahí está lo que vieron el martes. Bueno, y es importante, para nosotros es importante marcar la idea de Manuel Belgrano, porque es el lado más importante de él, como un legado para el país, pero es el menos conocido o difundido desde el punto de vista de nuestra formación, ¿no? Por esto que yo les contaba antes, que es más reconocido en realidad como un líder de la epopeya de Argentina como país independiente, pero no es tan recordado por su visión económica y cuál era la importancia que él veía. ¿Qué es lo que pasaba en Argentina en aquel momento, a comienzos de 1800? En realidad lo que se estaba disputando es cuál era el rol y quiénes iban a tomar las decisiones dentro del país, ¿no? Había una que después surge por muchos años, hay esa división que existía entre estas dos formas de ver el país, una muy central desde Buenos Aires, con esa visión centralizada y unitaria. Piensen que Buenos Aires era la principal aduana del país, donde se comercializaban todos los bienes, y donde era una región muy abierta al sector externo, muy proclive al desarrollo de las relaciones internacionales, porque ya les digo, era un puerto muy poderoso y donde salían todas las mercaderías del país y donde se encontraba la riqueza del país. Y en el interior del país eran zonas mucho más atrasadas, que estaban dominadas por caudillos, y donde la gente estaba bastante más atrasada, y lo que debía desarrollarse en el interior del país son las industrias. Entonces, ahí es donde se produce las industrias, pero como entendiendo las industrias artesanales, ¿no? De producciones locales. Entonces ahí todo un periodo histórico muy largo, donde hasta 1880, donde se da esta disputa
entre estas dos visiones este rol no específico del país, o sea, nos desarrollamos internamente, nos cerramos y logramos desarrollar nuestras producciones artesanales, eso es lo que quería el interior del país, o apuntamos a un desarrollo económico basado en el comercio exterior por las ventajas comparativas que tenía el país, por la gran producción que tenía la región pampeana y que podía exportar. Bueno, esto es lo que nunca se pudo integrar, esta visión complementaria que debería haber tenido el país, y bueno, eso es lo que llevó a muchos años de desencuentro, hasta que en la década de 1880 surgió una nueva visión, con nuevos líderes, con una visión más clara de hacia dónde debía ir el país. Pero, bueno, es importante que veamos esto, ¿no? Que Belgrano tenía estas ideas principalmente de congeniar la industria con el sector agropecuario, ¿no? Desarrollar donde hubiera que desarrollar la industria, fomentar la educación principalmente, él lo veía como una ventaja comparativa, y por eso donó todos sus bienes, murió en la pobreza, justamente sumamente pobre, y donó todos sus bienes que había conseguido a lo largo de los años para que se desarrollara la educación. Él lo veía como una fuente de crecimiento económico. A comparación, si ustedes quieren verlo con países que estaban surgiendo en aquel periodo histórico también, es Estados Unidos, es un país con características similares a las argentinas, y también ahí se da la guerra de la secesión, y también se da ahí la lucha entre el norte más industrializado y el sur más relacionado al sector de producción de cultivos, ¿no? Pero sin embargo, en Estados Unidos, a partir de la guerra civil, ellos después que se logra establecer un acuerdo entre toda la región, finalmente Estados Unidos logra una unificación nacional. Nosotros, como nunca se plasmó en realidad como una guerra resuelta, siempre estuvo la disputa entre cuál era nuestro modelo de crecimiento, ¿no? Bien. Eso era el micrófono, ahora lo apagan. No, que había un micrófono con una tele o una radio. Bien. Bueno, eso es en sí lo que quería marcarles para hoy, que es importante. Investiguen algo de Manuel Belgrano, en el examen va a haber alguna pregunta de Belgrano en términos económicos, así que después si quieren, tienen alguna duda o algo, me preguntan, pero lean un poco de lo que él pensaba para los destinos de Argentina, qué es lo que consideraba que había que hacer, porque alguna preguntita de esto va a haber en el parcial. Porque ¿Eso dónde está, profe? No, en el libro. Miren, el titular de cátedra nos sugiere que nosotros dejemos para leer los libros de Manuel Belgrano directamente. Yo voy a ver si se los puedo subir al Classroom para que ustedes puedan leer directamente. Ahora cuando cortamos se los subo. Las memorias, bueno, él tiene 2 o 3 libros, alguno voy a ver si les subo para que ustedes lo miren. Si no, pueden investigar un poco sobre la visión económica de Belgrano, pero obviamente en el libro no está. Es tan importante el legado que dejó Manuel Belgrano en lo económico, que el día del graduado en Ciencias Económicas es el día del fallecimiento, no, el día que a él lo nombran como secretario general de Comercio. El 2 de junio, el día que él lo nombran como secretario general de Comercio, ahí es el día que se conmemora el día del graduado en Ciencias Económicas. Una faceta me parece poco conocida por los profesionales de Ciencias Económicas en general, pero muy importante de tener en cuenta y de recordarlo, ¿no? Bien, habiendo visto un pequeño repaso de estos temas que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, ahora sí, los que tienen ganas, no voy a hablar más del tema de la bibliografía ni nada, me voy a quedar con el tema de los exámenes. Así que, más que nada, les aviso
por si alguno no. ¿Qué me dijeron? A ver. ¿Cómo se llama? A ver. No, y si tiene el número de... si se acuerda el número del tema. A ver. Nicolás Núñez. Está aprobado el examen, se sacó 5. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los exámenes. El tema de las preguntas. Bueno. Esperen que me conecte los exámenes. En líneas generales, ¿cómo les pareció el examen? ¿Era como lo esperaban? Profe, hay un punto que no le encontré la vuelta. El de por qué puntos pasaba en la producción a largo plazo. Ah, bueno, ese era muy fácil. Son todos los puntos que estaban en el extremo de las curvas. Vieron que había distintas curvas. La curva envolvente es la que toma todas las curvas. Así que los que toman todos los puntos esos forman parte del costo en el largo plazo, porque une todos los puntos. Eso algunos los respondieron muy bien y otros les faltó algún punto, ¿no? Cuando lo marcaron. Pero en líneas generales algunos lo habían marcado bien y a alguno que otro le faltó algún punto y bueno, a otro me puso no sé, no, bueno, como siempre puede pasar. Bien. Pero esa pregunta tenía poco valor. Las que más tenían valor eran las que tenían que ustedes responder. Bueno, en el tema 1, la primera pregunta decía, el costo medio y el costo medio variable no son iguales, excepto que los costos fijos sean 0. ¿Cuál es la respuesta? El costo medio y el costo, o sea, el costo medio total vendría a ser y el costo medio variable no son iguales, excepto que los costos fijos sean 0. Yo pensé que era verdadera, porque es la suma de los dos. Por eso, esa era fácil y era verdadera, pero bueno, muchos pusieron falso. Bueno. Después la segunda pregunta decía, las deseconomías de escala ocurren sí, y entonces decía, los costos promedio a largo plazo están disminuyendo, los costos promedio a largo plazo están aumentando, los costos promedio a largo plazo son constantes. Y la respuesta, ¿cuál les parece que fuera? Aumentando. Exactamente. En este caso también hay muchos que contestaron bien y otros por ahí que se confundieron. Bien. El otro tema, la otra pregunta decía cuáles eran las principales, cuáles de las siguientes características pertenecían de un mercado, correspondían a un mercado de competencia perfecta. Y ahí tenían que marcar las opciones que eran correctas. La primera opción era muchos y pequeños productores, producto diferenciado, la existencia de barreras y entradas de salida del mercado, disponibilidad y acceso total a la información del mercado por parte de productores y consumidores,
producto homogéneo, posibilidad de las empresas de tener influencia en el precio. Bueno, esta pregunta tenía... No les dejaba... Claro, solamente No, nos claro. dejaba marcar una sola opción nomás. Claro, eran dos. Claro. Les dejaba Yo marcar una poner la de- opción. Yo puse Sí, la de profe. producto homogéneo, pero como eran redondas, la que es redonda te deja tocar una sola, la que son cuadradas te deja tocar más de una. Entonces solo se podía tocar una, aunque hubiera más de una correcta en esa pregunta. Sí, En el otro tema pasaba lo mismo con una pregunta. Ahí está. Bueno, igualmente no se preocupen porque yo lo miro y lo tomo en ese sentido, gracias a Dios uno el examen lo ve completo y lo que descarté como respuesta correcta es los que pusieron justamente marcaron algún ítem que fuera incorrecto. Por ejemplo, muchos marcaron producto diferenciado, y otros pusieron disponibilidad y acceso total a la información del mercado para productores y consumidores. Eso lo marcaron también bastantes, y esas estaban incorrectas, esas opciones. Entonces consideré los que habían marcado estas respuestas incorrectas como incorrectas, y los que habían considerado alguna de las anteriores correctas como correctas. Entonces esa varía todos los puntos igual, por más que no hubiéramos elegido más de una. Claro, excepto que hubieran elegido producto diferenciado, que estaba mal, y posibilidad de las empresas de tener influencia en el precio. Cualquiera de que hubieran marcado esas dos estaba incorrecto, y los que ustedes marcaron, alguna otra que sí correspondía al mercado de competencia perfecto, estaba correcto. Bien. Después tienen un mercado de competencia perfecta, está en equilibrio cuando, y ahí ustedes tenían varias opciones. Un mercado de competencia perfecta está en equilibrio cuando, decía, hay varios precios de mercado, la oferta es igual a la demanda, el precio de mercado es único, cuando los consumidores maximizan su utilidad y las empresas maximizan su beneficio, cuando las empresas pueden fijar el precio de mercado que maximiza su beneficio. En ese creo que también pasaba lo mismo, ¿no? Que solamente... Bueno, justamente, ahí lo que yo observé es aquellos que respondieron las opciones que estaban incorrectas, que eran cuando las empresas pueden fijar el precio de mercado que maximiza sus beneficios, y cuando decía, alguno ha marcado, hay varios precios de mercado. Cualquiera de esas dos que hubieran marcado, marcaba que estaba mal la respuesta. Después dice, en el caso de la producción de gaseosas embotelladas, este caso podría generar costos sociales. De ser así, cite un ejemplo. Bueno, esas, lo que tenían que contestar dependía de la evaluación que ustedes hacían en función de lo que habían estudiado de las externalidades, que era un costo social, y ahí principalmente, bueno, fue muy particular lo que contestó cada uno, bueno, lo fui evaluando. Por ejemplo, muchos hicieron una discriminación entre cuáles eran las gaseosas, si fueran bebidas dietéticas o si fueran edulcoradas, que ahí no lo ponía en el enunciado del examen, pero muchos lo explicaron. Entonces decían si tenía un agregado de azúcar, esto generaba o acarreaba, derivaba en un costo para los consumidores, tanto como caries, me habían puesto obesidad, diabetes u otras enfermedades. Y otros muy bien también agregaron el tema de la utilización del agua potable y las dificultades que esto aparejaba con un costo social o una externalidad negativa.
Así que en líneas generales las respuestas que consideré correctas son las que iban por ese lado. Muchos también hicieron mención al tema de la utilización del material descartable, pero eso también era consideración porque no decía exactamente cómo se iba a embotellar la gaseosa, sino decía embotellada, no decía si era embotellada de plástico o embotellada de vidrio. Si ahí ustedes lo desarrollaron la explicación, muchos lo explicaron en este sentido. Hay algunas respuestas que eran más completas y hay otras que eran mucho más, más ajustadas. ¿Estamos? Y hay otros que, bueno, no respondieron nada. Después dice, la ley de la demanda establece una relación directa entre el precio y la cantidad demandada. La ley de la demanda establece una relación directa, y ahí, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Cómo, profe, puede repetir? Dice que la ley de la demanda establece una relación directa entre el precio y la cantidad demandada. Es falso. Exactamente. Bueno, La y ahí relación también. es inversa. Exacto. Después dice, un fabricante de camisas sabe que la elasticidad de precio de la demanda es 3,5, la elasticidad del ingreso es negativa, el precio que vende actualmente está maximizando su ingreso total o no. Bueno, ahí hubo diversas, en la de la función, les cuento de la ley de la demanda, hubo 50% que respondió verdadero, 50% que respondió falso. Y era una pregunta súper fácil, pero bueno, se han confundido. Bueno, en relación al fabricante, muchos respondieron basándose en que el empresario maximiza la utilidad cuando tiene una elasticidad única. Función de demanda tiene una elasticidad unitaria, lo cual me parecía que podía ser una buena respuesta teórica. Y muchos, esto la verdad que las respuestas han sido muy variadas, porque han puesto, han confundido principalmente el ingreso, la elasticidad de ingreso de la demanda con el ingreso que hacía referencia, que en realidad no es el ingreso, la relación de la elasticidad de ingreso de la demanda del consumidor, sino hacía referencia al ingreso del productor, ¿no? Entonces muchos han confundido ese tema en esta pregunta. Los que después algunos confundieron por ahí, sí, maximiza, me han contestado porque es elástica. Bueno, es muy particular lo que han puesto cada uno de ellos. Dice, de ustedes no está maximizando su ingreso debido a que es un bien inferior. En realidad un productor, independientemente si produce un bien inferior o de segunda calidad o no puede maximizar su ingreso. O sea, son dos cuestiones totalmente distintas. Por ejemplo, no sé, la lavandina querubín, que es un bien inferior, no quiere decir que el dueño de querubín no maximice su ingreso. Todo lo contrario, por ahí encuentra una beta de mercado y lo maximiza. Así que bueno, esta pregunta, la verdad también, cada uno, la verdad que pocos respondieron correctamente en el punto 1. En el punto 2 no, no sé por qué, porque es aleatorio, habían respondido en forma más precisa. Profe, ¿cuál sería la respuesta correcta en este punto? Y la respuesta correcta, a mí me hubiese gustado que ustedes hagan un análisis de la pregunta, porque decía, primero decía un fabricante de camisas, la elasticidad de precio de la demanda de su producto es 3,5, entonces ahí lo que tendrían que haber puesto es, primero, la elasticidad precio de la demanda refleja que el bien en relación a la demanda es un bien elástico. A su vez, la elasticidad de ingreso que muestra la relación que existe
entre el ingreso de un individuo y su cantidad consumida del bien es negativa, por ende se desprende que es un bien inferior. ¿A qué precio se vende? No podemos establecer el precio porque no lo informa, pero si está maximizando su ingreso, decimos que no corresponde porque la elasticidad, cuando no tenés una referencia o una variación de precios, la elasticidad unitaria es cuando maximizas su ingreso. Y otro análisis podría haber sido que vos tenías un bien inferior, por ende estaba bajando. Evidentemente, si la elasticidad de ingreso te da negativo, eso reflejaba que estaba bajando tu cantidad consumida y tu ingreso aumentaba. Y eso está relativamente relacionado a que era un bien sensible. Por ende, cuando vos tenés un bien sensible, el ingreso total del empresario se maximiza cuando hay una política de precios hacia abajo. Entonces ahí también podrían explicar que la política que tendría que tener el productor de camisas es bajar el precio. Y este consumidor estaba teniendo un aumento de salario y tenía un bien inferior. Todas estas podrían ser respuestas que podrían haber puesto que estuvieran correctas. Porque en realidad era para que ustedes desarrollen todos estos temas de elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio del ingreso y la elasticidad, cómo se relaciona con el ingreso por parte del empresario, ¿no? Por eso era para que ustedes escriban y desarrollen todo lo que quieran. Después tenían la pregunta que me habían mandado, que me consultaron antes, que tenían un gráfico de costos con curvas envolventes, que tenían distintos tamaños de la planta, específicamente tenían 4 curvas, tenían la curva A, la curva B, la curva C y la curva D, y eso representa conjuntamente una curva a largo plazo, ¿no? Y tenían que identificar los puntos de la curva envolvente. Bueno, ahí la respuesta correcta era A, D, E y F, y bueno, y la mayoría, algunos contestaron correctamente los 4 puntos, y otros en líneas generales se olvidaron algunos. Profe, sigue con el tema 1, ¿no? Sí, sigo con el tema 1. Ah, está bien, sí. perdón. Profe, dijo A, D, E y F. Sí, todos los que están fuera, todos los que están, los que envuelven la... Muchos se olvidaron el punto A, miren los 3 de abajo, algunos pusieron los 4, bueno, eso fue aleatorio, o sea, hubo, a ver, sí, unos cuantos que pusieron los 4 puntos, otros se olvidaron el punto F, no sé por... Generalmente los que se olvidaron fueron como los extremos, el A o el F. Y otros pusieron. Y no, esa era clara, porque decía que muestren que tenían que estar los 4 puntos. A, D, E y F, para que esté correcta. Después, el otro punto hablaba de qué son los costos variables, y ahí decía es el cociente entre el nivel de producción y la cantidad de trabajo utilizada, son los costos de los factores fijos de la empresa, y por lo tanto a corto plazo son independientes, son los costos de los factores variables de la empresa y dependen del nivel de producción, el rendimiento que se podría haber obtenido si no hubieran abandonado otras alternativas y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta son los costos de los factores, era muy fácil, de los factores variables de la empresa y dependen del nivel de producción, que es lo que habíamos visto en varias oportunidades. Bien. Después tenían qué mide la elasticidad precio cruzada de la demanda, y decía la primera opción mide el grado en que el precio responde ante las variaciones de la demanda, cuánto varía la demanda ante una variable
variación del ingreso, mide el grado en que la cantidad demandada responde ante variaciones del precio de mercado, cuánto varía la demanda de un bien ante un cambio en el precio de otro bien, ninguna de las anteriores, y bueno, la respuesta correcta era esta cuarta que enuncié recién. Bien. Después tenían la pregunta que decía la demanda de la carne de cerdo depende de, y decía de factores religiosos, de la moda, del precio de otras carnes, de todos los anteriores. Bueno, esa respuesta era todas, depende de todas, y bueno, y eso varios pusieron de todos, y alguno que otro puso algún ítem en particular, pero casi todos pusieron de todas las anteriores. En esa yo iba a poner todas, pero me hizo dudar la de todas. Eso, bueno, sí, ¿qué va a ser? Pero ¿Qué te refería, digamos, diciendo moda? ¿No? Depende de todo, ¿no? Eso. Bueno, después el otro decía, ¿cuándo disminuye el ingreso de un individuo, ceteris paribus, la demanda de un bien inferior? ¿Qué pasaba, no? Si aumenta, disminuye, permanece igual o es impredecible, y ahí la respuesta era aumenta. Y creo que la última, no, dos más quedan, la demanda de un bien depende de la tecnología, decía, del precio de otros bienes que compiten con él, del costo de producción, todas son correctas, y ahí era de los precios de otros bienes que compiten con él, y ahí las respuestas fueron variadas. Algunos pusieron de esta respuesta que es correcta, y otros, la mayoría no puso, algunos puso todas son correctas, otros puso de los costos, pero en líneas generales contestaron correctamente. Después, la última, no, después falta. Después dice, ¿cuándo un método de producción es económicamente eficiente? Y ahí era si la producción que se obtiene es la mínima posible con las cantidades de los factores, si minimiza el costo de oportunidad de los factores utilizados, si la producción que se obtiene es la máxima posible con las cantidades de factores específicos, si el costo de oportunidad de los factores utilizados para obtener un nivel de producción dado. Y ahí la respuesta correcta era si minimiza el costo de oportunidad de los factores utilizados para un determinado nivel, y esta respuesta en líneas generales fue la que respondieron casi todos, miren, todos la respondieron bien. Y después tienen ¿qué mide la elasticidad de la oferta? Mide la variación porcentual experimentada por la cantidad ofrecida de un bien, cuando varía la demanda ante una variación del ingreso, mide el grado en que la cantidad demandada responde ante variaciones del precio, cuando varía la demanda ante un cambio en el precio sustituto, y la respuesta correcta era la primera, y ahí también en esta la contestaron todos bien, excepto algunos que confundieron con el que pusieron la de precio de mercado. La opción 3. Ahí un 50% puso ninguna de las anteriores, puso algunos, estoy mirando las respuestas, ¿no? Otro, bueno, la respuesta correcta era la primera, la opción, así que en líneas generales estaba bien, pero alguno que otro se confundió. No, yo creo que me dio mucha risa porque cuando iba a poner enviar, y justo cliqué en ninguna de las anteriores, uno no era enviar y ahí envié, era como que se cambiaba, ¿viste? Yo por eso les pongo muchas preguntas, y este cuatrimestre incorporé, a diferencia de los anteriores, que ustedes puedan escribir, y muchos escribieron bastante, y desarrollaron ahí las preguntas, ¿no? Como para que no sea tan, es el choice y es esto, sino que pudieran explayarse. Y muchos lo han utilizado y escribieron.
eso era del tema 1, con eso finalizaba el tema 1. Después teníamos el tema 2, que era bastante parecido al tema 1, con algunas variantes. Que decía bueno, sí, muy parecido eran los exámenes. El primero decía la misma pregunta del costo medio y el costo variable, igual que en el tema 1. Después, en la pregunta 2 hablaba de las economías de Profe, escala. pero la primera creo que en el otro punto decía no son iguales. En este caso dice son iguales. Esos son iguales. Sí, le hice una pequeña variación, pero era la misma pregunta. Costos fijos sean 0. Y eso le puse que es verdadero. Ahí después hablaba de las economías de escala, dice los costos promedio a largo plazo están disminuyendo, están aumentando, son constantes, y en ese caso eran los costos promedios a largo plazo disminuyen, ¿sí? Después, en el punto 3, tenían que desarrollar lo que pasaba con la producción ganadera. En este caso podría generar costos sociales. De ser así, cite un ejemplo. Y bueno, en este caso era lo mismo que en el caso de las gaseosas, ¿no? Hablar de las externalidades negativas de la producción ganadera, y ahí en esta pregunta, que también podían dar ejemplos, algunos lo desarrollaron muy bien y otros no tanto. Pero bueno, cada uno en líneas generales pusieron que sí, que la producción ganadera producía costos sociales y principalmente estaba reflejado en el tema de la generación del gas metano que afecta a la capa de ozono. Ese es el principal costo social que tiene la industria ganadera. De hecho, es un problema a nivel mundial y es uno de los principales niveles de contaminación que se genera en el mundo, más que incluso una industria, para que ustedes tengan noción de la capacidad de daño que puede generar. Pero bueno, esa es la principal, la más importante, porque está cuantificada hasta en términos económicos y de deterioro del medio ambiente. Y bueno, después otros pusieron algún concepto que por ahí no es correcto, que habla por ahí del costo de si Argentina exporta. Eso en realidad no, al contrario, es todo beneficioso que se puedan exportar todo lo que se produce en la industria ganadera, que se pueda exportar. Al contrario, es una externalidad positiva porque esto genera beneficios al país en muchos aspectos, así que bueno, eso estaba incorrecto, para hablar de cuál a veces es las principales errores que han cometido en esta pregunta. Después muchos han hecho hincapié específicamente en la explotación, principalmente en la utilización por ahí de los campos. Estoy leyendo a ver en particular algo que hayan puesto para explicarles por ahí que no lo hayan tenido bien en cuenta. Otros hablaron de la producción lechera. No. Pero bueno, principalmente los que estaban muy bien las respuestas hablaban de
del costo social, específicamente con relación a los gases de efecto invernadero, del cambio climático. Bueno, esos son los que realmente tenían muy completa la respuesta y estaba correcto. Bueno, después la ley de la oferta, que se establece una relación directa entre el precio y la cantidad. La ley de la oferta establece una relación directa entre el precio y la cantidad, y bueno, esa obviamente era verdadera. Después tenían un fabricante de suéteres, sabe que la elasticidad precio de la demanda de su producto es 3, y la elasticidad de ingreso es -1, al precio que vende actualmente está maximizando su ingreso. Esta pregunta era igual, no era la misma pregunta, pero tenían que responder lo mismo que en el otro tema de la elasticidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto de la producción de camisas? Bueno, lo mismo. Después, en este tema seguía un gráfico de producción y productividades. Tenían un gráfico de función de producción y tenían las dos funciones de producto medio y producto marginal, y lo que yo les pedía que identificaran las 3 etapas del proceso productivo, o no les puse las 3 etapas, les puse que identificaran, indiquen las etapas de la producción. ¿Estamos? Y bueno, ahí algunos respondieron bien y otros no. La respuesta correcta era que la etapa 1 de la función de producción iba desde el inicio del proceso productivo hasta donde se iguala el producto medio con el producto marginal, que eso es lo que habíamos visto teóricamente. Y la etapa 2 iba desde que se igualan el producto medio y el producto marginal hasta que el producto marginal se hace 0. Y cuando el producto marginal se hace 0, a partir de allí comienza la etapa 3 de la función de producción. Esa era la respuesta correcta. Bueno, las respuestas fueron variadas. Este gráfico tenía dos etapas nada más de la producción, no tenía etapa 3, y bueno, muchos pusieron 3 etapas. Ese es como el principal problema. Bueno, después tenían uno que hacía referencia a las características del mercado de competencia monopolística, y la principal característica que tiene el mercado de competencia monopolística es que el producto es diferenciado. Después teníamos una que hablaba de un bien normal. Para ser considerado normal debe tener, y les hablaba de la elasticidad, y ahí ustedes tenían que responder específicamente la elasticidad de la renta está relacionada, es la variación que se da en el ingreso en función de la cantidad consumida. Entonces ahí, cuando un bien es normal, la elasticidad es positiva. Esa era la respuesta correcta. Después le preguntaba qué mide la elasticidad de la oferta, y ahí lo que tenían que poner es que mide la variación porcentual experimentada por la cantidad ofrecida de un bien, cuando lo que varía es el precio de ese bien. Esa era la respuesta correcta. Luego, en este tema tenían qué es el costo de oportunidad, y en ese caso es el rendimiento que se podría haber obtenido si no hubieran abandonado otras alternativas de ganancia. Esa era la respuesta correcta. Y en la otra pregunta decía, ¿cuándo disminuye el ingreso de un individuo, la demanda de un bien inferior? ¿Qué pasaba? Y cuando disminuye el ingreso de un individuo, lo que pasa es que aumenta la cantidad demandada de ese bien, y la demanda de un bien de consumo depende de los precios de los otros bienes con el que compiten. Después decía, hablaba de la tecnología, de los costos de producción, y todas las respuestas son correctas.
única respuesta correcta era de los precios de los otros bienes. Después tenía cuando un método de producción es técnicamente eficiente. Ahí decía que la respuesta correcta era si la producción que se obtiene es la máxima posible con la cantidad de factores especificadas. Y luego en la última pregunta, no, la última no, faltaban dos. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Ahí la respuesta correcta era que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad del bien, siempre y cuando se mantengan ceteris paribus todos los otros parámetros. Y la última decía, no, la última no, me falta otra cosa. Hablaba qué es la utilidad para un individuo, y ahí decía la ganancia que se obtiene de la actividad productiva. En el que dijo recién en el anterior, ¿qué nos dice la ley de la demanda? La que usted dice, establece que cuando sube el precio de un bien o servicio, manteniéndose dice la cantidad ofertada. No, mira que las preguntas son aleatorias, ¿eh? No, en el tema 2. Son aleatorias las respuestas, son aleatorias, no le salen a todos en el mismo lugar. No, ya sé, pero ¿cómo dice la oración que era correcta? No me quedó claro. Correcta dice: de acuerdo con esta ley, sube el precio de un bien o un servicio, se mantiene todo lo demás. Ah, está bien. Baja la cantidad demandada a la inversa, la cantidad demandada, ¿ese? Sí. Ah, está bien, gracias. Bueno. Después dice qué es la utilidad para un individuo. Y ahí dice la ganancia que se obtiene de la actividad productiva, el beneficio que se obtiene de la empresa, el máximo nivel alcanzado de satisfacción de un individuo, ninguna de las anteriores. Ahí la respuesta correcta era el máximo nivel alcanzado de satisfacción por un individuo. Y la última, marque las opciones que se corresponden con economías de escala, rendimientos crecientes a escala, y ahí tenían dos opciones que podían marcar como válidas, que son atributos de la tecnología de una empresa que provocan una disminución en el costo total medio a medida que la producción aumenta, y otra que podían poner como válidas es cuando hay economías de escala presente, la curva de mediano, la curva de costos medios en el largo plazo describe una pendiente descendente. Bueno, ¿Cualquiera de esas dos son válidas? Tomada como válida. Ok, Profe, gracias. bueno, en esa te dejaba marcar uno. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó... Cualquiera de esas que dicen ustedes marcado como válidas, eran válidas porque son lo mismo en realidad. Es lo mismo de otra forma. Entonces, cualquiera de las dos que dicen ustedes elegido era considerado. Claro, sí. A mí me pasó que tengo 4 nomás incorrectas, si no llegué al 4. Y habría que ver qué es lo que contestaste principal. Las que tenían más ponderación eran las que contestaste teóricas. Esas son las que más consideré, porque los otros eran choice, ya muchos sé que lo saben de memoria, yo traté de buscarles alguna vuelta, pero bueno, por eso les puse estas. Pues, y entonces si contestabas 12 bien, desaprobabas, podías desaprobar, como me Porque pasó a mí. tenías que contestar específicamente cuando tenías que escribir y demostrar lo que sabías, era como que tenía más importancia que las preguntas choice. Claro, bueno. Profe, le hago una pregunta. El punto que dice qué es la utilidad para un individuo, ¿por qué sería el máximo nivel alcanzado? No, porque en realidad las otras opciones hablan, dice, son atributos de la tecnología de una empresa. Esa eso no. No, nada. Después te decía, la otra te hablaba de la ganancia de una empresa, que tampoco. No, y no. la decía ninguna de las anteriores, entonces la única que te reflejaba era la Profe, de... yo tenía para escribir y puse, es el sencillo.
sentimiento de placer o muchos, satisfacción que un individuo marcaron experimenta esa como opción consecuencia y de consumir además un bien o servicio. explicaron la definición exacta de utilidad, que era el nivel de satisfacción que aportaba un individuo. Sí, sí, lo vi. Profe, ¿después puede decir cuánto valía cada punto? No sé si la profe me escuchó. Se tildó la profe. Sí, está tildado. No, me parece que no te Ahí se escucho fue. bien. Se fue, me parece. Ahí está. Me escucharon porque de repente se me fue el Zoom. Sí, yo lo que le comentaba es que yo escribí cuando decía otros y puse mi... Los leí y consideré lo que escribieron más la respuesta que pusieron. En líneas generales, este es como este es, me parece, de todos los parciales que tomé en este módulo virtual, el que más me parece que puede reflejar lo que ustedes habían estudiado, porque también me ha llegado que todos tienen las preguntas de ya los choice más o menos armados, entonces es difícil armar preguntas choice que ustedes no conozcan, no hayan visto. Y yo la verdad que es la primera vez que curso la materia, no tampoco tenía ningún digo, modelo. No, lo hayas cursado o no lo hayas cursado. A mí me ha llegado una chica que me mandó una captura de pantalla del choice antes de que yo lo haya hecho. Es de otro. Entonces, en función de eso, también, y me preguntaba cuál era la respuesta correcta. Entonces, en función de eso, me di cuenta que tenía que cambiar la estrategia de evaluación, y bueno, y entonces por eso incorporé estas opciones para que ustedes escriban. Claro, profe, yo le quería preguntar, porque de las que para escribir, según su devolución así general, yo las tengo bien y no aprobé. Agustina, no tengo problema de verlo. Profe, ¿qué valor tenía cada pregunta? O sea, cada choice y cada a desarrollar. Distintos valores, 20 puntos en el total, generalmente. Algunas 15, depende. No tenían todos el mismo valor. Bueno, entonces sí, hablando por mí, profe, yo quisiera si por favor podríamos verlo. Dale, cómo no, ahora nos quedamos, cuando se van los chicos, nos quedamos a verlo, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, los veo, Dios mediante, el viernes próximo. Profe, llegué tarde, ¿me podría decir la nota? ¿Cómo no? ¿Vos te acordás, Débora, qué tema era? El tema 1, creo, el que se complicó con el... El tema 1, dame un segundo que lo buscamos. Buenas noches, profe, entonces nos vemos el viernes que viene. No, mediante el lunes próximo, no, el lunes es feriado. Dios quiere, el viernes. No, gracias, profe. No, por favor. No, profe, gracias. Débora Cardoso. Sí. ¿No? Bueno, el examen está ahí medio